Bienvenidos a este nuevo vídeo. Aquí por fin vais a ver la nueva actualización que he hecho de la ruta de Renfe Cercanías de Bilbao. Así que vamos a ello. ¿Dónde estás? Aquí. Ahora esperamos a que cargue. Y aquí está. Es un tren Albia de 4 vagones que va a salir de la estación de Bilbao hacia Miranda de Ebro. Es el nuevo recorrido que vamos a hacer. Primero tengo que adaptar los cambios de vías donde están para salir. Aquí este. Vale, ya están abiertos. Ya estamos listos para salir de aquí. Dejamos la estación grabando Bilbao atrás y nos dirigimos hacia la siguiente estación. Este tren solo hace parada en Llodio. Después de parar en Llodio, la siguiente estación en la vida real sería Miranda de Ebro y después continúa hacia Burgos, Valladolid, Segovia y llegaría a Madrid. El otro recorrido lo hace el Albia de 10 vagones, creo que es. El otro Albia que va hacia Barcelona. Al llegar a Miranda de Ebro, coge hacia Aro. En esta actualización solo vamos a ver hasta Miranda de Ebro. Esta nueva actualización solo estará disponible para la versión de 2019 de Trains. Para las versiones anteriores ya no va a haber más actualizaciones. No sé si será compatible con la versión de 2012. No tengo ni idea. Muy buena.
Albia llega a Miranda de Ebro en la vida real, se le acopla el tren Albia que viene de Donostia, de 4 vagones. Ambos trenes se juntan y se convierten en una composición de 8 vagones. Continúan su viaje hacia Madrid-San Martín. Vamos a dejar esto en cámara un segundo para que veáis el tren entero del Albia. Está muy bien hecho, es bastante real, es muy real el Albia este. A ver cómo entra. También tiene el vagón cafetería aquí. Aquí está el vagón cafetería. No está nada mal. Este tren Albia está diseñado para poder viajar por vías de alta velocidad y por vías convencionales, porque puede cambiar el ancho de los bucles al estándar europeo o al ibérico. Y también, como veis, tiene dos pantógrafos. Uno es para la alta velocidad, que tiene una tensión diferente, y el otro es para este tipo de catenaria, que tiene una tensión más baja. En este tipo de catenaria puede alcanzar hasta 200 km por hora, y en alta velocidad el límite de este tren es 250 km por hora. Aunque la alta velocidad en España alcanza los 320 km por hora. 320, 330.
tren que puedes pillar. Yo. Lo he construido con vía estándar, aunque en realidad todo este tramo sería de vía ibérica. Más que nada porque la mayoría de los trenes, los bogies los tienen adaptados para este tipo de ancho. Existe una opción, no lo tienen todos los trenes, pero bueno, muchos de los trenes tienen la opción de estos de Renfe de poder ponerles los bogies de la vía ibérica. Pero como hay que ir uno a uno dependiendo del ancho de los bogies, mejor lo dejo con vía estándar todo y ya está. Pero en realidad todo este tramo sería por vía ibérica más ancha.
Esta es la estación de Iñarracho. Aquí lo que he hecho ha sido crear el desvío para poder ir mucho más rápido. Se supone que para llegar a Miranda de Ebro tengo que seguir todo el recorrido de la línea C3 hasta Orduña, y después de cruzar Orduña pues ya entramos en el tramo que va hacia Miranda de Ebro. Yo lo que he hecho ha sido modificar ese tramo y he hecho la salida justo aquí en Iñarracho. He duplicado la vía y he hecho la vía mucho más recta para poder alcanzar más velocidad. Vamos a tardar 20 minutos. Si entréis a mirar por Google Maps, ahí podréis ver la vuelta que me recorre desde que salgo de Orduña para llegar a Miranda de Ebro.
Actualmente esta estación está cerrada. ¿No ha parado? ¿Ha abierto puertas? Un poco más para antiguo. Aquí. El problema de las estaciones AJS es que si no paras en el centro justo, entonces no se abren las puertas. Entonces tienes que ir calculando cuánto mide el tren para saber dónde está el centro de estas estaciones. Nazaren eta trenaren arteko tartearekin kontuz irtetea. Aviso, atención a la separación entre el tren violante. Desciendan con precaución. Como veis, esta estación está en curva.
Además, esta estación está en única dirección. Yo lo he puesto en doble vía. Curioso, aquí tampoco está puesto el cartel de vigilante.
cosa de frenar y como la vía entra directamente delante del mundo. Y aquí termina el recorrido. Pues esta es la estación de Miranda de Ebro. Más o menos. Por esta vía tenía que haber entrado. Pero bueno. Por la pereza de no cambiar la vía. Y se supone que todo esto tendría que estar electrificado, pero bueno. Vamos a ver el tren Alvia ahora. Este tren Alvia se supone que se le acoplaría ahora el que va para Donosti y juntos irían hasta Madrid. Aquí está el baño. Muy rápido. Cafetería aquí. Y aquí al final. Pues por ahora esto es todo lo que está construido. En la siguiente actualización habrán más cosas, a saber cuándo será. Depende del tiempo que tenga. Así que hasta otro vídeo. Os voy a dejar aquí la última imagen del Alvia para que la disfrutéis.